Está Martín Redrado, tenemos que charlar con él. Vean lo que dijo Duhovne y nos metemos en economía. Nosotros vemos con mucho optimismo lo que está ocurriendo con el sector externo de la Argentina, donde vemos una fuertísima reacción de las exportaciones, de todo lo que está ocurriendo con las exportaciones, con el turismo, con las exportaciones de servicios, que están empezando a generar un movimiento económico interno realmente muy fuerte. La clave para prolongar, digamos, profundizar la salida de la recesión viene dada por a qué ritmo va a bajar la inflación. De la mano de la baja de la inflación vamos a ver una recuperación en los salarios reales y en el consumo. Estamos seguros de que ese fenómeno está cerca de comenzar a producirse, pero digamos, no pensamos que haya que ponerle fecha, sino pensar en cuál es la secuencia y cuáles son las variables que hay que monitorear. Entonces, mirar qué pasa con la inflación en los próximos meses, qué es lo que va a permitir que se recupere el poder de compra de los salarios y se recupere el consumo, de la mano de la gradual baja en las tasas de interés y la mejora en el riesgo país. Luego va a arrancar la inversión y se van a sumar a lo que ya está ocurriendo con las exportaciones, que ya han mostrado una reacción muy importante. Bueno, vamos a hacer algo en vivo, un experimento en vivo. Laura acaba de traer una noticia que es muy fuerte. Decila y decí qué es lo que va a subir y le consultamos directamente a Martín Redrado. Bueno, te cuento que hubo una reunión cumbre en la Cámara de Diputados en el despacho de Emilio Monzó entre... cortito, así, después lo desarrollás. Hubo un acuerdo por el presupuesto 2019, ya se sumarían ya los votos del PJ federal para aprobarlo. ¿Por qué? Porque se acordó una suba en el impuesto a los bienes personales. Esto va a redundar en una mayor recaudación que va a solventar los mayores gastos, que va a implicar las modificaciones al presupuesto que pide la oposición. Ahí vamos, suben bienes personales. Y otra vez. Es decir, siempre, no, y el tema es por el tema del blanqueo, ¿no? Porque ahí estaba un poco la polémica. Se había dicho que iba a disminuir el impuesto porque supuestamente era un beneficio para quienes ingresaban a blanquear su dinero y ahora es como que se rompe el compromiso. Exacto, nuevamente improvisando. Son parches que vamos haciendo a nuestro sistema tributario cuando en realidad lo que Argentina necesita es un esquema de modernización tributaria. Basta de parches, basta de seguir apretando al sector privado. Hay mucho para hacer en materia de gastos. Veíamos, por ejemplo, los últimos informes de la Sindicatura General de la Nación, donde marca que hay reparticiones públicas que gastan en quesos gourmet o que gastan en taxis que no están justificados. Es decir, cuando uno mira la micro de las reparticiones públicas, las contrataciones de universidades, creo que siempre la más fácil es apretemos un poquito más al sector privado, subamos los impuestos, hay que hacerla más difícil y la más redituable, que es bajar el gasto. Ahora, Martín, por primera vez se está hablando de ir a un déficit fiscal cero con un mix, un recorte de gasto y con un aumento de los ingresos. Esto que anunciaba Laura, esta novedad de crear impuestos a los bienes personales, más las retenciones o el impuesto que se le cobraba a las exportaciones, es aumentar los ingresos para que no todo el peso recaiga en el ajuste. Néstor Kirchner decía, a propósito de lo que vos señalabas, que en la Argentina gobernar es emparchar permanentemente. Y de alguna manera los escenarios te llevan a esto. Es cierto, son parches, pero en algún momento tenés que hacerlo, porque si no se te escapa todo. Bueno, es que así estamos con un país del día a día. Es muy difícil poder proyectar un país en serio si estamos con parches o vamos paso a paso para poder traerlo al actual gobierno, ¿no? Un país no se hace paso a paso, a ver de dónde saco recursos de un día para otro. En realidad lo que hay que hacer es un proceso de modernización tributaria, ampliando la base de tributación. Aquí nadie está hablando de que tenemos prácticamente un 40% de los argentinos que están en negro, en la economía informal. ¿Cómo se hace para traerlos a la formalización? Hay que bajar impuestos y hay que ampliar la base de tributación, trabajando todos los organismos de recaudación, el nacional, el provincial, utilizando redes de información. Pero ¿sabés qué te dicen? Y nada de eso está ocurriendo. Eso que vos señalás, todos coinciden que hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo cuando la economía esté para arriba, no cuando la economía esté en baja. No, es que justamente ahora lo que hace es, aumentando impuestos, es profundizando la recesión.
Y esto es, digamos, una mala receta porque, bueno, los que vamos a sufrir somos todos los argentinos que no se llega a fin de mes. Bien, si el que recién se suma al programa, tenemos una linda noticia, no es una linda noticia, sube un impuesto de bienes personales. Después veremos cuánto. Esto está ya decretado, bueno, acordado en el presupuesto. Martín, vamos a ordenar, digamos. Adelante. Hablábamos del señor dólar, ¿no? Que parece estar quieto y sobre el piso de la banda. ¿Qué significa esto como número en el laboratorio? Digamos, te da este número. ¿Está bien el paciente? ¿Está mejorando? Bueno, siempre dar tranquilidad cambiaria es importante. Lo que es central es que no sea pan para hoy, hambre para mañana. Esto lo estás haciendo a costa de una altísima tasa de interés que está provocando muchas distorsiones. La principal distorsión es que nos está mirando que tiene una pequeña y mediana empresa y que tiene que descontar un cheque y pagar 100, 110%, prácticamente cuando va a descontar el cheque tiene que pagar por llevarse algo. Entonces, con lo cual digo, eso lo que hace es que aumente el riesgo crediticio para el sistema financiero, para los bancos. Es más fácil hoy o hay más incentivos para prestarle al Banco Central que para prestarle al sector privado, con lo cual está generando una serie de distorsiones que realmente son serias. Y tampoco nos enamoremos de un tipo de cambio tan bajo, porque eso fue lo que nos trajo todos estos problemas. Perdón, vamos Sobre entonces a todo, redondear dos temas. Uno, ¿cuánto tiempo pueden, digamos, algo más específico? Sí. Llegado ese terremoto de cambiario, ¿está bien este freno que aplicaron de las tasas tan altas? Llegado ese momento de crisis, ¿está bien lo que hizo Sandleris? Mi visión es que se debió haber negociado con más firmeza con el Fondo Monetario para que el Banco Central tuviera más capacidad y más contundencia en materia de trabajar en el mercado presente, trabajar en el mercado futuro. Se le da demasiado peso a la tasa de interés o a la emisión cero y el Banco Central tiene una cantidad de instrumentos como comprar títulos en el mercado secundario. Pero no se los dejaban usar, digamos. Bueno, ahí es... El fondo también te dijo, del tablero puedes usar este y claro, todo el resto no. Claro, pero digamos, ¿había más margen? Había más margen y podrían haber traído recursos de otras áreas. Está claro que lo que el fondo nos estaba diciendo es, con la plata del fondo no la uses. Ahora, toda una cantidad de recursos, por ejemplo, con el Banco Central de China, que se podría haber utilizado todos esos recursos para estabilizar también el mercado cambiario y no pagar una tasa de interés tan alta. ¿Qué resultaba más oneroso para el país? ¿Esto de las tasas altas, ahora con este método infalible de Guido Sandleris, por ahora, ¿no? O, digamos, lo que le pasó a Sturzenegger y a Caputo, que se fueron miles de millones de dólares para nada, en principio, ¿no? Sí, ¿O esto dónde termina, esta ilusión de lo de Sandleris? No, ni una cosa ni la otra, son dos extremos. Un presidente de Banco Central siempre debe tener en la cabeza cuál es el tipo de cambio de equilibrio y en qué nivel está dispuesto a defenderlo. Y no consultarlo ni con la almohada, porque esto, algunos que han sido colegas, después presidentes, comentan, me parece que el tipo de cambio está alto, está bajo. No hay que hablar del tipo de cambio cuando se es presidente del Banco Central. Hay que ejecutar, hay que hacer. Y por lo tanto, lo que uno debe tener es, el error que cometieron algunos de los expresidentes fue intervenir cuando todavía el tipo de cambio no estaba en equilibrio. ¿Y vos tenés en la cabeza un nivel de dólar? Sí, tengo un nivel en la cabeza, por supuesto, pero lo importante hoy, Pablo, es que... Entonces, si pero este nivel es de equilibrio. Este nivel es exactamente igual que el que yo tenía en 2008-2009, cuando había superávit externo. El problema, Pablo, es que el acuerdo con el Fondo Monetario no ha generado la credibilidad que se fue a buscar. ¿Qué es lo que falta hoy? Falta oferta privada de divisas. Con este tipo de cambio, yo le pregunto a mis clientes, ¿ustedes venden dólares? Le preguntamos a los televidentes, ¿ustedes venden dólares si tienen a 37? Yo no encuentro a nadie que oferte dólares. Entonces, si no tenés realmente oferta, por más que yo te diga técnicamente, en series estadísticas, en serie de tiempo, es un dólar de equilibrio, si no aparece la oferta privada, estamos en complicaciones. Pero ahora te lo devuelvo yo. Adelante. ¿Qué dicen tus clientes? ¿En cuánto venden?
En este nivel no venden. Bueno, que a ver, ahí está. Te hablo a vos que sos cliente de Martín. ¿En cuánto me vendés? ¿En cuánto larga la gente los dólares? Yo creo que en esto, vos lo decías al principio, es un momento muy delicado y quienes somos hacedores de políticas públicas tenemos que ser muy cuidadosos en términos de qué decimos. No se puede decir alegremente un valor de tipo de cambio y generar expectativas. Creo que hay que ser muy certero y lo que se puede hacer en este momento es dar ideas para que le vaya mejor a la Argentina, ¿no? Ahí vamos con creo la... que hay que ir en este camino. Y la vamos a escuchar. Un poco causó sorpresa lo de la oficina del FMI dentro del propio, digamos, dentro del propio edificio del banco. ¿Esto es habitual? No es habitual, pero ha habido precedentes. Por suerte, en la época que a mí me tocó dialogar con el fondo, ellos tenían una oficina en la calle Reconquista, con lo cual, digo, eso es parte de la negociación. Le hubieran dicho, ayuden a reactivar la economía argentina, alquílense una oficina, total tiene un representante y un escritorio y quizás un asistente. Creo que era innecesario. Es cierto que hoy hay una tutela importante del Fondo Monetario y es cierto también que el gobierno ha jugado su necesidad de credibilidad a alquilarla en Washington. ¿Es un peso simbólico en contra ese? Pero desde el punto de vista, hoy que lamentablemente vivimos en un mundo demasiado de imágenes y a veces muy superficial, pero es una imagen que no ayuda. Pero lo cierto es que, digamos, Duhovne, Sandleris, como dice la oposición, ¿han entregado la economía al Fondo Monetario Internacional? ¿Han entregado el manejo de las variables cambiarias al Fondo Monetario Internacional como ellos acusan? O al menos la política monetaria, ¿no? Al menos la política monetaria. Yo no me voy a sumar a un coro político. Creo que simplemente está claro que hay una tutela muy fuerte del Fondo Monetario y lo que uno puede decir es que de mínima hay coincidencia entre lo que piensan los funcionarios argentinos y lo que piensa el Fondo Monetario, que tiene un enfoque de ajuste clásico de nuestra economía. Es decir, un apretón fiscal y un apretón monetario, que es lo mismo que hacen en cualquier país del mundo, en Malasia. ¿No cambió el Fondo Monetario? ¿Sigue siendo igual? No cambió y tiene este problema de receta única. El otro día estaba conversando con un funcionario internacional y me dice, bueno, Martín, ahora en lugar de tener una medida única tenemos small, mediano y largo, ¿no? Pequeño, digo, como saben, las tres medidas. ¿Y qué nos aplican a nosotros? Creo que nos están aplicando la talla pequeña, con lo cual nos están apretando a todos. Bueno, veamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si el próximo gobierno no fuera este y fuera otro? Por ejemplo, no sé, el Frente Renovador o Massa. ¿Qué dijo Massa sobre el acuerdo con el FMI? Vean. Horrible. Horrible. Sí. Lo mismo del presupuesto. Sí. Y acá tiene un amplio respaldo. Y muchos consideran que es algo que le ha permitido, es un acuerdo que le ha permitido de alguna manera a la Argentina capear el temporal. ¿Qué cambiaría de ese programa? ¿Del presupuesto o del acuerdo con el fondo? El acuerdo con el fondo. Bueno, lo primero que tienen que saber es que el acuerdo con el fondo, en la Argentina el gobierno todavía no entregó el memorándum, con lo cual pareciera que escondo algo. Sale ahora en... Pero si fue mandado a directorio, ¿cómo puede ser que los directores de otros países lo tengan antes que el Congreso argentino? Porque de esa manera opera el fondo. No, Argentina es contraparte del fondo, así no opera el fondo. Históricamente los acuerdos, los memorándums fueron enviados al Congreso y claramente en este caso no ha sido enviado, pero no importa. Lo quiero poner en términos más simples. El próximo gobierno va a tener que discutir el acuerdo con el fondo nuevamente y básicamente va a tener que poner sobre la mesa la política comercial, la política de crédito, como factores centrales en la discusión de cualquier acuerdo marco. Pero el acuerdo tal como está, lo único que hace es delegar la política monetaria y la política de crédito en el directorio del Fondo Monetario. Bueno, obviamente te preguntamos tu mirada sobre la mirada de Sergio Massa. Se enojó Duhovne con esta declaración. Espérate, paso 2. Paso 1. Sí. ¿Qué pensás de lo que dijo Massa? Que hay que renegociar el gobierno que venga, hay que renegociar el acuerdo. Yo creo que estamos llenos de opiniones y de pocas soluciones en la Argentina. Entonces, aportemos soluciones. ¿Qué es lo que necesita hoy la Argentina? Está claro que este acuerdo no es suficiente, está claro que el gobierno tiene todavía 12 meses por delante y con lo cual, digamos, ¿qué es lo que debe hacer o qué es lo que uno modestamente le puede sugerir al gobierno que tiene que hacer en esta etapa? Y está claro que falta un programa de crecimiento, tienen que plantear cómo sale la Argentina de este ¿Sirve proceso políticamente, o a él por ahí sí, a Massa, sirve, digamos, cuando te están mirando los tenedores de bonos y está mirando el mercado, que Massa diga va a haber que renegociar el acuerdo?
eso o no afecta? Mire, yo creo que lo importante es que la dirigencia política empiece a acordar que Argentina va a tener equilibrio presupuestario más allá del 2019. Creo que esto sería importante, que empecemos a pensar en lo que los economistas llamamos el equilibrio fiscal intertemporal, es decir, dejar de haya un compromiso que la Argentina, como nos pasa a cada uno de nuestras familias, no gasta más de lo que ingresa. Cada político le pondrá su ingrediente. Habrá quienes quieran subir impuestos, habrá quienes querramos bajar el gasto, habrá otros que querramos ampliar la base de tributación y bajar impuestos. Cada uno le pondrá su receta. Pero es muy importante entonces que hoy la política argentina hacia el mundo dé señales que cambie el gobierno, no va a haber cambio de régimen en materia de equilibrio presupuestario. Y entonces, ¿lo demás ayuda o no? Como Juan me dice no ayuda. Yo no me voy a meter en eso. Vamos a entender lo que está bien. Vos no estás para condenar. Me parece que estoy, Diego, para aportarte acá. Está claro. Yo digo para no empezar en una cinchada, arrancarle una frase. Todos los economistas que pasaron por acá en este programa, todos coinciden en algo, que con estas tasas tan altas no es imposible hablar de reactivación de la economía. Y te pregunto si nos podés dar un pronóstico, no sé si un pronóstico, o cuándo deben o deberían bajar las tasas, si todo se da con normalidad, ¿no? Deberían ya. Una pregunta me la haces. Al hacedor de políticas públicas te diría ya. Al analista económico que vive de asesorar empresas te digo lo que nosotros le decimos a nuestros clientes, nuestro equipo en Fundación Capital, es que no vemos que las tasas bajen hasta fin de año, ¿no? Lo primero que van a buscar es con las tasas de interés estabilizar el tipo de cambio. Y después otro tema que no hemos tocado, pero que mañana lo vas a tener en letras de molde, es la tasa de inflación. Es decir, hasta que no baje la tasa de inflación, el equipo económico va a estar muy comprometido a que las tasas de interés. Mañana el INDEC anuncia la inflación de... Perdón. ¿Y vos tenés un número de inflación? Sí, por supuesto. Nosotros estimamos que va a estar va a estar alrededor del 7%, lo cual es un numerazo, es el número más alto que hemos tenido, y tiene que ver con el efecto de la devaluación. Nosotros tenemos un traspaso de devaluación a precios que es casi de un 50%, es decir, el 50% de lo que se devalúa pasa a los precios de las cosas que compramos en el día a día. ¿Y un anualizado? Anualizado 47%. La verdad que yo pensé con 45 ya me asustaba mucho, el 47 sí, además, sí que no lo había escuchado. Además todavía, Diego, vas a tener una inercia inflacionaria que la tenés todavía en el mes de octubre, precios que todavía no han ajustado. En este mes, bueno, ayer subió el transporte, sube el gas, sube la electricidad, también subió el precio de las naftas. ¿Y eso no te genera una nueva tensión sobre el dólar? Digo, esta misma administración había hablado de un 3% mensual, ¿no? De banda cambiaria. Bueno, por eso digo, ojo que es cierto que la idea del tipo de cambio que esté estable es como una droga. Ya la aprobó Federico Sturzenegger en el 2017, no le fue bien dejando el dólar planchado, con lo cual, cuidado que no podemos tener una inflación del 7% y un dólar planchado. Bien, y otra cosa es, el apretón monetario va como combate contra la inflación. Vos tenés apretado el torniquete, no emitís o emitís lo proporcional al crecimiento. Yo ya escuché o repito más o menos, no es cero, pone que será 1, 1,5, no sé. Es cero, pero para aclararle a todos, es cero es algo que te permite, el acuerdo con el fondo, una estacionalidad positiva. En diciembre crece la demanda de dinero, porque hay que pagar aguinaldos, porque la gente se va de vacaciones, bien, necesita peso, entonces va a emitir un poco más, entonces tiene algunos grados de libertad en el mes de diciembre y en el mes de julio bien, del año que viene cuando se paga. En esos momentos va a crecer la cantidad de dinero. Pero también van a subir, hay una hoja de ruta de aumento de los servicios, va a aumentar seguramente la nafta, pues se aumenta, bueno, ya sabemos cómo es esto. ¿Eso no te va a subir de todos modos la inflación? Eso te va a aumentar la recesión, porque es como acá a un gordo le pones un cinturón, una faja, digo, sigue siendo gordo. Entonces, el problema aquí es que vos estás poniendo una emisión cero y no es cierto que la demanda de pesos sea cero. Es decir, los argentinos, es cierto que ahorran en dólares, muchos ahorran o varios ahorran en dólares, pero la mayoría de los argentinos tenemos pesos, no alcanza la plata para llegar a fin de mes, con lo cual, digo, no es que la demanda de pesos sea cero. Probablemente lo que uno tiene que estimar, ¿cuál es el trabajo del Banco Central? Estimar la demanda de dinero. Bien. Y vamos a un tema, si me... No, le quiero preguntar si comparte el optimismo de algunos economistas que escuchamos también por acá en este programa, que decían que vamos a empezar a tener un respiro en marzo o abril del año que viene. Nosotros en nuestro equipo de Fundación Capital recién vemos que el producto, es decir, la producción va a empezar a crecer recién en el tercer trimestre del año que viene. No va a ser un rebote, optimista de marzo, pero más que optimista, realista en términos, la pregunta es,
¿por qué volvemos a crecer? Cuando aumenta, cuando vos te preguntás, o cualquier economista que confrontes o que le preguntes, decirle, bueno, si va a crecer, ¿por qué va a crecer? ¿Va a crecer el consumo? Digo, el salario real está cayendo, el gasto público está cayendo. ¿Va a crecer la inversión? Algunos sectores. Ahora te voy a dar alguna idea de cuáles son los sectores que van a picar en punta y en dónde hay que dedicarse, digamos, a venderle a esos sectores. Y el tercero son las exportaciones, que empiezan a repuntar, pero todavía son un sector muy chico de la economía. ¿Qué sectores le va a ir bien? Obviamente el agro lo vas a ver antes del tercer trimestre. Energía, telecomunicaciones, minería y tecnologías de la información. ¿Alcanza para turismo, tener campaña ¿no? electoral? Verano. ¿Alcanza para tener un beneficio económico en el bolsillo de la gente durante la campaña? Vas a tener una realidad muy dispersa y muy diversa en la Argentina. En el interior de la provincia de Buenos Aires, las cosas, en Pergamino las cosas van a estar bien, en Balcarce van a estar fenómeno. En Neuquén, si hoy estamos hablando a gente que está en Neuquén, les está yendo muy bien. Ahora en Loma de Zamora las cosas no están bien. Claro. Bien, vamos viste que siempre, también en psicología y en medicina, es como más fácil el diagnóstico que el tratamiento propuesto, Claro. digamos. Es más fácil ver al paciente y decir, bueno, ahora, ¿qué tocarías? Dada la gravedad del paciente, digamos, con este paciente, que es la economía, ¿qué tocas que no está funcionando ahora? Es decir, ¿te sientan a vos ahí? No, no me siento. Es decir, estamos acá y damos... Bueno, estamos imaginariamente en el estamos despacho haciendo de la terapia. ciudad. Dale. Mi visión es que hay que generar incentivos para crecer. A ver. ¿Y cómo se generan incentivos? Bueno, aquel que quiere invertir en la Argentina, tenés que bajarle impuestos. Alguno está diciendo, estás aumentando el déficit. No, yo lo estoy diciendo es sobre el aumento de la inversión. Es decir, si vos querés invertir en minería, si vos querés invertir en agro, si querés comprar una maquinaria, sobre esa maquinaria o sobre ese nuevo empleado que tenés que bajarle los impuestos. Es decir, tenés que generar incentivos impositivos o incentivos crediticios. La otra vertiente es utilizar la banca pública, que tiene costos de fondeos muy bajos, porque tiene una cantidad de empleados públicos, los cuales se le paga 0 de tasa de interés. Bueno, esos son las dos herramientas que pondría en marcha. Y también, en términos de dólares, el otro día estaba buscando dónde puede generar dólares el gobierno. En la industria petrolera. YPF hoy tiene una cantidad de yacimientos maduros, es decir, que ya han sido explotados y les quedan 10 años todavía de poder explotar barriles de petróleo. Hoy no tiene YPF capital como para poder explotarlos. Bueno, debería generar una convocatoria al capital privado nacional e internacional, y eso podría generar 3, 4 mil millones de dólares cuando se está necesitando oferta. Estos son tipos de ideas distintas, buscando incentivos, estímulos a la economía para hacer que el crecimiento llegue más rápido. Que crezca el empleo también, que es uno de los problemas, pero algunos también analizan que si bien no se van a perder más puestos de trabajo masivamente, tampoco se van a crear muchos más en los próximos meses. ¿Coincidís con eso? Sí, sí, sin duda. Y en algunos sectores vas a destruir puestos de trabajo, con lo cual la situación del empleo se va a volver más crítica. Y ahora quiero hacerte la pregunta, y esta siempre la hago porque yo escucho cierta oposición que dice, ¿qué hay que hacer? Hay una oposición peronista que dice, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, hay que bombear el consumo. La pregunta es cómo. Digamos, si es emitiendo plata alegremente, esa receta ya la probamos, porque eso es más inflación, eso es más devaluación. Por supuesto que hay políticas, en particular la banca oficial tiene una capacidad de generar crédito a una tasa diferente que la banca privada, reitero, porque tiene costos de fondeo muy distintos, o hay capacidad de generar tasas de más largo plazo, una buena utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que como ustedes saben es los ahorros que tiene el ANSES, que en muchos casos se han malgastado o están mal invertidos. Bueno, esos fondos pueden utilizarse como para dar incentivos de largo plazo. Bien, ¿cuál es tu opinión, no en lo personal, que en general es buena, del rumbo ya tomado, ya embarcados en esto, Sanleri sobre el Central, que es una posición que vos tuviste? Bueno, a mí no me gusta hacer críticas a las personas. Sin duda, Guido tiene una excelentísima trayectoria académica, es un excelente, gran profesor de macroeconomía. A mí me ha tocado compartir distintos seminarios y debatir profesionalmente sobre política monetaria. Está claro que su hoja de ruta como hacedor de políticas públicas está en blanco, con lo cual hoy hacer una crítica o no es demasiado temprano. El jurado todavía está deliberando. Sin duda lo que decimos es una política de emisión cero, es
contra natura, digamos. Hay demanda de pesos en la economía y por lo tanto mi visión es que este equipo económico está buscando comprar credibilidad sobreactuando en algunos campos, como por ejemplo está sobreactuando en política monetaria, llevando las tasas de interés a las nubes. ¿Y se podría no llevarlas a las nubes? Por supuesto, si se hubiera negociado una capacidad de maniobra para poder utilizar reservas que no fueran las que trae el fondo para poder morigerar y también... ¿Pero tenía ese margen de negociación el gobierno? Siempre, como fue siempre, al fondo. Siempre lo tiene. Además hoy, para bien y para mal, también el fondo es socio. Digamos, no puede darse el lujo de un fracaso. Entonces hay que utilizar ese poder de negociación. Bueno, pero acordate que los primeros 15.000 que prestaron, los primeros 15.000 millones no frenó. Ahí, como decir, te pido más o pido una ampliación, y ahí seguramente hubo un condicionamiento mayor, ¿o no? Digamos, yo creo que la oficina no estaba de entrada prevista en el Banco Central, me parece, ¿o no? Sí, es que el problema del acuerdo con el fondo es que se creyó de manera inocente que 50.000 millones iba a generar confianza. Y lo que nos está faltando es confianza, local e internacional, porque tampoco se han abierto los mercados internacionales de capitales, con lo cual algo falló en el acuerdo con el fondo. Para cerrar, ¿y qué es lo que falla? Porque desde 50.000, Donald Trump lo agarra, le da un beso en la boca a Macri, vienen de todo el mundo, lo felicitan, son la esperanza blanca contra el populismo en Latinoamérica. Todo eso, ¿y qué es lo que falta entonces? Lo que falta es lo que te dice cualquier inversor que uno conversa diariamente es: ¿por dónde van a crecer, muchachos? Ustedes tienen que pagar una deuda fenomenal. Achicándose cada vez más, no van a poder pagar. Tienen que mostrar que pagan creciendo. Por ejemplo, esta idea que yo te dije a YPF es abran las áreas maduras para que ingrese el capital privado. Que de hecho, con la mejor onda, llamé a un director de YPF y le dije: muchachos, háganlo esto, porque digo, no, de nada vale poder dejar estas ideas, sino también nos ayuda a que les vaya mejor. Me dice: sí, lo estamos haciendo. Si viene alguien a querer invertir, lo recibimos muy bien. Le digo: muchachos, salgan a buscar ustedes. ¿Lo que hace Dante Sica es insuficiente para vos? ¿Qué hace Dante Sica? No, digo que ha enunciado algunas líneas de producción, como decir, no sé, fueron más... Para las pymes, ¿no? Por ahora han sido anunciados, me gustaría verlas en la práctica. El problema que tiene el ministro de Producción, que no es inherente a Dante Sica, el que tengo el mejor de los conceptos, es que no tiene herramientas, depende del ministro de Hacienda. Por eso es muy bueno, como tenía Labaña, ser ministro de Economía y Producción. Bueno, la última muy cortita. ¿Extrañás el sillón, digamos, con lo que ahora se puso de moda, platea o campo de juego? ¿Extrañás campo de juego? No, una posición. A mí yo otra vuelta más por el Central en mi vida me quiero pegar. Vos ya decís, bueno, voy por la vuelta del Martín Fierro. ¿Querés o no? No, nunca volvería al pasado. ¿No? Nunca volvería al pasado. No. Siempre hay que mirar una nueva etapa. Y además, realmente la posibilidad de dar consejos desde afuera o trabajar en organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento. Pública, ¿no? No, mira, el hombre, uno realmente ama su libertad. El poder ser dueño, te voy a dar una frase psicológica. A ver. Al poder ser dueño del tiempo no tiene precio. Está muy bien. Un hombre que escribió el libro sin reservas en el momento oportuno. Momento oportuno. En pleno sentido. En pleno sentido, y sí, cuando Cristina era todopoderosa y nadie la enfrentaba, ahí le pusimos lo que hay que ponerle. Bien, muy bien. Martín, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Era la primera